tantos cables pone y si se rompe, bueno, pues se perdió el barco. Esa no es la idea. Entonces usted sabe qué tensión tiene que resistir ese cable. No tiene ni idea. Así que este barco se mueve en agua salada. Y usted puede buscar las propiedades del agua salada, densidad relativa 1.025, viscosidad del prototipo 2.23 por 10 a la menos 5 libras por segundo entre pie cuadrado, módulo de elasticidad volumétrico del prototipo 330 por 10 a la 3 PSI. Qué sé yo, tensión superficial del prototipo 0.005 libras sobre pie, presión de vapor del prototipo 40 PSI, etcétera. Usted puede buscar todas las propiedades en una tabla. ¿Y usted conoce cuáles son las características del agua? Salada. Por supuesto, aquí puede usted encontrar el gamma, y el gamma es igual a S por gamma sub 0, 1.025 por 62.4, lugar que la gamma es de 64 libras entre esta velocidad está en nudos. Si usted busca un nudo, es igual a 1.6878 pies por y necesitamos la frecuencia del prototipo, y la frecuencia del prototipo sería 3 entre 60 segundos. Y la frecuencia del prototipo, ya que un minuto tiene 60 segundos, sería un 20avo de hercio, ya que 1 en 3 segundos es hercio, y eso en mis tiempos, ¿en qué curso lo daba? Eso de frecuencia y periodo. Física 1. Física. Así que si lo vieron en física o no lo vieron, no lo sé, pero usted aquí tiene que aplicar lo que supuestamente aprendió en el curso de física. ¿Estamos bien? Así que tenemos la frecuencia de las olas. Eso es. Ahora vamos a ver el modelo. Es que yo reviso mis facilidades y encuentro que puedo colocar un barquito, longitud del modelo de 10 pies. Eso significa que lambda, inmediatamente tengo la danza geométrica. Al escoger arbitrariamente, de acuerdo a mis facilidades, las longitudes, así que lambda sería LM entre LP, sería 10 entre 1000 igual a 1 en este modelo lo voy a poner en agua dulce. ¿Y por qué lo voy a poner en agua dulce y no en agua salada? No. Parte sí, pero no es la razón más importante. Porque el agua salada es corrosiva con las sales que tiene disuelta. Y si yo empiezo a meter agua salada ahí en mi laboratorio, ¿qué le va a pasar al equipo? Se deteriora. Yo pensé que así no sabía qué hacer la respuesta. Bueno, en mi tiempo nos ponían problemas como este. Hay un puente colgante de esos que usan por el interior, que le llaman
Mansarzo y dice capacidad 200 libras. Debajo está el río. Y llega una persona con la carga de café y todo y pesa total 190 libras. Y se quita la ropa y va a cruzar el puente del calzoncillo. Y todo pesa 190 libras y cuando va en la mitad del puente se cae. Explique por qué se cayó el puente. Si el puente aguantaba 200 libras y nada más pesaba todo, la carga y la persona, 190. ¿Por qué se cayó el puente? No, la distancia. ¿Cómo me van a dar la respuesta correcta? La respuesta correcta. Hombre precavido vale por 2, por lo tanto pesa 1. Esas cosas nos apoyan nosotros en los exámenes para ponernos a pensar. Explíquenle una explicación razonable de por qué se cayó. La respuesta que nos dieron dice: hombre precavido vale por 2, por lo tanto pesa doble. Como se quitó la ropa por si acaso, para que la ropa no se le enlodara cuando se caía al puente, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas ya han desaparecido de la carrera, lamentablemente. Y nos ponían preguntas cortas así, todo el mundo pensando: ¿qué se me ocurre a mí dar de explicación razonable para justificar ese resultado? ¿Vamos bien? Entonces ya saben, hombre precavido vale por 2, por lo tanto, pensamos bien. Ok. Esas preguntas no valían puntos muchas veces por suerte, sino la más era cuestión de razonamiento y análisis. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo explica usted eso? Bien, porque ahora me dan unas respuestas que carecen de lógica y hasta me las sombrean ahí con highlight porque yo las vea bien. Por ejemplo, estábamos calculando el cambio de nivel en un embalse, como el lago Gatún, y el cambio de niveles dio 56 kilómetros de altura. Ustedes se imaginan de qué tamaño tiene que ser la presa para que en ese embalse puedan cambiar el nivel 56 kilómetros. Yo le dije a usted se equivocó de carrera. Usted tiene que crear una libreta de ciencia ficción para película de terror. Si viene un avión volando a 6 kilómetros y viene una ola de 56 kilómetros, ¿qué hace el piloto del avión para surfear la ola? Ya tiene su libreto de la película de ciencia ficción. Pero una ola de 56 kilómetros de alto, vaya, eso le cambiaría la rotación al planeta. Yo tengo que calificar esas cosas. Cero lógica, no, eso fue lo que me dio la calculadora. ¿Vamos bien? Así que eso nos está faltando bastante en el último tiempo, la lógica y el análisis de las cosas que vamos encontrando. Bien. Los ensayos los tengo que hacer en condiciones de semejanza entre el modelo y él. Ya tenemos la semejanza geométrica. Ahora vamos con la semejanza cinemática. Como se trata de un barco, decimos que es un modelo de fruta, que el fruto en el modelo tiene que ser igual al fruto en él. O lo que es lo mismo, la velocidad del modelo raíz de GM igual a VP entre raíz de GLP, y ambas cosas las estoy haciendo prácticamente al nivel del mar. Esto se nos va con esto y nos queda ahí que VM entre VP es igual a LM entre LP raíz de, o lo que es lo mismo, lambda a la U. O dicho de otra manera, raíz de un centésimo y eso es igual a 1. Y me dicen, bueno, ¿a qué velocidad tengo que arrastrar el modelo en pies por segundo?
Así que la velocidad del modelo sería 25 nudos entre 10 por mi factor de conversión 1.6878 pies en 3 segundos por nudo, y esto se me va con esto y nos queda que la velocidad del modelo es de 4.2195. Ya sé que durante los ensayos tengo que arrastrar el barco con esa velocidad, pero también tengo que representar las olas y necesito la frecuencia del modelo para simular las condiciones en las cuales se está moviendo el barco averiado. Así que dentro de la semejanza cinemática tengo que buscar un pi del modelo que sea igual al pi del prototipo. Siempre se comparan parámetros adimensionales. Pero ninguno de los parámetros que hemos visto, Euler, Fluke, Weber, Mach, etc., incluye frecuencia. Pero véase que esto fue... Eso es segundo a la mejor, ¿no? Esto fue en 3 segundos. Si yo hago un análisis dimensional a frecuencia, ¿cuáles son las dimensiones de frecuencia? 1 entre 3. Y ya sabemos qué cosa, qué velocidad. Hay dos maneras de encontrar los parámetros dimensionales, una empírica y una teórica. Más adelante explico la teórica. Hoy voy a usar la empírica aquí, porque aquí es más rápido la empírica que la teórica. Frecuencia, velocidad de qué cosa, longitud entre tiempo. Y velocidad entre longitudes 1 entre t y 1 entre t, aquí es igual. Así que mi parámetro adimensional es frecuencia por longitud entre velocidad. ¿Vamos bien? Sin embargo, a veces los cursos de física le quedaron chuecos a ustedes y no saben en qué unidades se mide y mucho menos qué dimensiones tiene. Hay periodo, hay frecuencia. Y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Vieron esas cosas en su curso de física? O curso dado, curso aprobado, curso olvidado. O el profesor no me dio eso. Qué bueno, no aprendí nada. Vamos bien, ok. Y me sale entonces la bruja de mecánica fluida. Así que, ¿qué vamos a decir aquí? Que la frecuencia del modelo, por la longitud del modelo, por la velocidad del modelo, es la frecuencia del prototipo, longitud del prototipo entre velocidad del prototipo. Por lo que es lo mismo, la escala de frecuencia FM entre FP es igual a VM entre VP multiplicado por LP entre LM. Y esto aquí a qué es igual. Lambda a la 1 medio, y esto aquí es igual a ¿qué? 1 entre lambda, así que eso es 1 entre lambda a la 1 medio, por lo que es lo mismo, eso es 1 entre raíz de, y eso es igual a 10. Por lo tanto, la frecuencia del modelo es igual a 10 veces la frecuencia del prototipo, así que eso sería igual a 0.05 por 10, eso es igual a, y si lo transformamos de vuelta, eso es igual a 30 olas por. Así que en su laboratorio necesita un generador de olas y que ese generador de olas esté generando 30 olas por minuto. Una ola cada 2 segundos. Así que ya tengo las condiciones de semejanza para hacer los ensayos. Así que empiezo a remolcar ese barquito con esa velocidad en ese mar agitado, bueno, en ese túnel de agua agitado. ¿Y qué hacemos?
buscamos un tensiómetro y medimos la tensión en el modelo y medimos punto 75. ¿Vamos bien? Lo único que deseo, pues no voy a borrar el tablero, lo único que deseo conservar es esto. Lo demás lo voy a borrar. ¿Alguna pregunta antes de borrar? VM entre VP igual a lambda a la 1 medio y también lambda igual a 1 entre. Ahora vamos a la semejanza dinámica. Le vamos a decir que un pi del modelo tiene que ser igual a un parámetro adimensional en el prototipo y ese parámetro debe incluir tensión. Pero Euler, Reynolds, Weber, Mach, Fruit, etcétera, 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 no tienen tensión. Así que puedo encontrar el parámetro de dos maneras y lo voy a explicar de las dos maneras. Mi parámetro pi sería la razón entre la tensión y una fuerza. Y la razón entre dos variables con las mismas dimensiones es adimensional. ¿Y qué fuerza usamos aquí para comparar la tensión? Las mismas que usamos para encontrar Reynolds, Weber, Fruit, Mach, Euler, etcétera, etcétera. Cuando encontramos esos parámetros, comparamos dos fuerzas. ¿Quién y quién? La fuerza de inercia y el resto de la fuerza. Así que, ¿qué fuerza ponemos ahí? La fuerza de inercia, que es la común entre Reynolds, Euler, Weber, Mach, Fruit, etcétera, 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 etcétera. Así que ahí está mi parámetro. T entre rho v al cuadrado L al cuadrado. Eso es de manera empírica. De manera teórica debemos usar el método de potencias. ¿Qué significa eso? Que la tensión va a ser función de una variable geométrica, la longitud, una variable cinemática, la velocidad, y una variable dinámica que represente la propiedad del fluido. Voy a usar la densidad. En otras palabras, T va a ser K por L a la A, V a la B, ρ a la C. Y K va a ser mi parámetro adimensional. ¿Por qué? Porque K carece de dimensión. Entonces, le hacemos análisis dimensional a eso y encontramos los valores de A, B y C. Es decir, tensión sería L a la A, LT a la menos 1 a la B, y densidad es el sistema relativo F T al cuadrado L a la menos 4 a la C. Y de ahí encontramos que para fuerza, longitud y tiempo, los exponentes serían 1 igual a C. Para la longitud, 0 es igual a más B menos 4C. Y para el tiempo, bueno, esta es fuerza, para el tiempo sería 0 es igual a menos B más 2. Eso significa aquí que C es igual a 1, que B es igual a 2. 2 menos 4 por 1, menos 4 más 2, menos 2, pasado del otro lado al igual. Y ya tiene su parámetro T igual a K
por L al cuadrado V al cuadrado rho, es decir que pi es igual a K y eso es igual a T entre V al cuadrado rho L al cuadrado. Y véase la misma cosa. Así que ¿cuál de los dos métodos le gustó más? El empírico, buscando la razón entre dos variables con las mismas dimensiones, o el teórico usando el método de potencia. ¿Cuál le gustó más? Empírica. A los gustos hicieron los colores. Yo en el examen no le pido método, solamente le digo resuelve el problema y resuélvalo bien. Ya sea que lo haga empíricamente o que lo haga teóricamente por el método de potencia. Vamos bien aquí. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Que la tensión en el modelo entre la velocidad del modelo al cuadrado, densidad del modelo, longitud del modelo al cuadrado, es igual a la tensión en el prototipo, velocidad del prototipo al cuadrado, la densidad del prototipo, longitud del prototipo al cuadrado. O dicho de otra manera, la tensión en el modelo entre la tensión en el prototipo es velocidad del modelo entre velocidad del prototipo al cuadrado, densidad del modelo entre densidad del prototipo, longitud del modelo entre longitud del prototipo al cuadrado. Pero ya encontramos que esto era ¿qué cosa? Que la densidad del modelo es ρ sub 0, que la densidad del prototipo es S por ρ sub 0 y que LM entre LP es. Así que cuando simplificamos todo eso, fíjate que todavía no he desenfundado la calculadora, apenas estoy encontrando la expresión, porque primero tengo que tener una expresión para después poderla evaluar, pero la mayoría de ustedes están aquí, ya están desenfundando la calculadora. Todavía no tienen expresión para evaluar. ¿Qué nos queda? Que la razón de tensiones es la escala geométrica al cubo entre la densidad relativa. Después que ya usted tiene su expresión, ¿qué puede usted decir de ahí? Que T del modelo por la densidad relativa entre lambda al cubo es la tensión en el prototipo. Y ahora sí podemos desenfundar la calculadora. ¿Y qué nos quedaría? Densidad del agua salada 1.025. Tensión en el modelo, medimos 0.75 libras y lambda es 1 entre 100 al cubo y eso nos da y si gusta me piden acá que esto lo dé en toneladas. Estas toneladas deben resistir ese cable, así que sabemos que una tonelada inglesa son 2000 libras, así es que eso dividido entre 2000 nos queda que es igual a y usted encuentra que en este remolcador solamente tienen cables que resisten 200 toneladas. Así que, ¿qué hace?
esperando las instrucciones. Llegan por radio. El remolcador no tiene cables que aguantan 200 toneladas. ¿Sí usted qué hace? ¿Ah? Por supuesto, lo amarro con 2 cables y después que lo amarro con 2 cables, la tensión total va a ser mayor que esto, porque si tengo 2 cables son 400 toneladas, porque cada cable resiste 200, entonces ustedes han visto la operación de los pasacables ahí en el canal. ¿Con cuántos cables amarran el barco? Usualmente a veces usan en el canal viejo a veces usan hasta el mínimo 4 remolcadores, a veces usan 6, a veces usan 8, y a veces en cada mulita va más de un cable, porque todo depende del peso del barco, el tamaño del barco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han visto la operación en el canal viejo? ¿O no han ido de turista por allá? No, ok. Entonces ellos ahí pues analizan el peso del barco, tamaño del barco, etcétera, 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 y ellos no quieren que ese barco se estrelle contra las paredes del canal porque si no tenemos un desastre. El canal, el cemento ya tiene más de 100 años, se puede romper el cemento. O en primer caso el barco se puede hundir en medio de la esclusa y sacar ese barco de ahí, entonces se va a hacer útil. ¿Estamos bien? Así que todo es calculado y medido, no es de a dedo. Pon un cable ahí. ¿Estamos bien? Ok. Esto es un modelo de fruto. Vamos a borrar el tablero. ¿Alguna pregunta antes de borrar el tablero? ¿Está claro el empírico y el teórico? A veces tenemos que usar uno o el otro. Aquí lo hice empírico. Como era una variable cinemática, no necesitaba variables dinámicas. Si lo hubiera usado teóricamente, hubiera dicho que F era igual a K por V a la A por L a la B, y no necesito propiedad del fluido porque es una variable cinemática. ¿Vamos bien?